guerreros, ¿qué tal? Hoy vamos a ir a la reunión del Club Renoce. Ya es tarde igual, pero vamos a hacer el camino de siempre. Ahí nos estamos metiendo a la General Paz, directo hacia Avenida Constituyentes, del lado provincia. Si llegamos a ver alguno de los Renoce que hay, perfecto. Si no, solamente sería un paseo para probar el 2. No llegamos a ir antes porque bueno, tuvimos que, ya hace rato que no lo grabábamos, bueno, lo grabamos de vuelta, hay otro video, que es un short, después le vamos a subir. Así están los dos juntos, el short y bueno, esto que estamos haciendo ahora. Y esto lo que le digo de probarlo es porque hace poco tuvimos que pararlo porque tuvimos que hacerle unos arreglos. Primero el muro de arranque, que no sé si a ustedes les pasó o recuerdan, si ya no tienen autos de esta década, modelo 1985 o 90, seguramente también pasaban con los muros de arranque antes. ¿Qué pasaba cuando no arrancaba? ¿Qué tenían que hacer? Por ejemplo, el auto dejaba al girar la llave del arranque no funcionaba. ¿Qué hacían? Se levantaban, abrían el capot y ¿qué pasaba con el burro? ¿Qué le hacían? Bueno, nosotros estuvimos haciendo eso y nada, ya nos cansamos, ¿viste? Ya un momento ya andaba cada vez peor, entonces hay que mandarlo a arreglar. Si lo dejas más tiempo, seguís forzándolo, termina dañándose más piezas del burro. Así que nada, bueno, hicimos eso. Mandamos a arreglar eso. Después teníamos otro problema más. Resulta que la llave de arranque está funcionando mal. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa porque es nueva. Entonces, un problema eléctrico de tener. Así bueno, llegamos a arreglar el burro de arranque junto con la llave de arranque. Y otro problema más tuvimos, eran tres cosas juntas que no podíamos dejar pasar. El problema que teníamos nuevo era la llave de luces, el conmutador. Bueno, resulta que la palanquita de giro, que es la que está más a la izquierda, si se ve en el video, que está por acá, se rompió y bueno, tuvimos que hacer un cambiazo. Así que bueno, pusimos una llave nueva Jaeger y funciona de maravillas, teníamos guardada. El hecho de haberla guardado sirvió para algo porque era ponerla y ya está. Y si bien lo hizo el electricista porque teníamos que corroborar por el tema si había otro problema eléctrico. Así que bueno, se probó eso y quedó bien, no hubo ningún problema. Y bueno, nada, ahora estamos viendo a ver si tiene un problema de arranque. El arranque está perfecto, el burro está bien, la llave de luz está perfecta. Y después nosotros lo que hacemos es, como todo el mundo, bueno, solo andar por gusto y de paso vas viendo, porque yo lo uso todos los días este auto, un Renault GTS modelo 85, color azul Orión. Y bueno, lo hacemos andar, probarlo. Ahora bueno, estamos yendo hacia un lugar de encuentro donde siempre está el Club Renoce. Cada tercer domingo de cada mes lo vas a encontrar siempre en la Avenida Constituyentes, lado provincia, Constituyentes y General Paz, donde está el tanque de gas, que seguramente lo habrás visto si vas directo a zona norte por la General Paz. Bueno, ese tanque. Bueno, y nada, vamos a andar un poco y ver si está, por lo menos hay uno. Si no, no hay ninguno. La idea era probarlo y secarlo, ¿no? Porque hay que secarlo bien, con esto lo secamos más que bien.
Renault C, modelo 79, color gris coraza. Seguramente ya habrás visto un video que subimos, entonces te invitamos a que te suscribas, así no te perdés los otros, ya que hay varios más. Ahora estamos haciendo la edición del nuevo video, que es la parte cuando estaba en el chapista. Cómo entró, ¿sabes? Entró, se desarmó y después cómo quedó. Espero que les guste porque bueno, vamos a ir subiéndolo de a poco. Bueno, para nosotros fue un proyecto que nos costó un montón, mucho tiempo, más que nada fueron 2 años, más de 2 años, pero bueno, 2 años fue la parte de la chapa, imagínate. Y paciencia, tiempo, plata, es un combo importantísimo porque más que nada el tiempo que tuvimos con el auto fue increíble. Hasta ahora nunca habíamos hecho así un arreglo, o sea, ponernos en un proyecto como ese donde tenías que estar esperando que llegue una pieza de, no sé, tal provincia o que el chapista termine una parte, que igual el chapista fue rapidísimo. Se lo dejo y al otro día, venite que yo lo desarmé, ¿cómo se lo haya desarmado? Y resulta que este chapista era de la vieja escuela, como le dicen, donde ya habían laburado una banda con Renault, es en la época de 90, 2000, donde los andaban como remises o eran tacheros, taxistas que lo usaban, junto con el 504, el Peugeot 504. Y bueno, pasó que el chapista era rapidísimo. Hasta llegó un momento de que bueno, nos aguantó un montón, pero ya llegó el día de que ya no nos pudo aguantar tanto y bueno, empezamos a apurarnos más nosotros. Costaba conseguir las piezas, imagínate que justo cuando llegó ese momento que nos apuraba era porque estaba faltando una puerta, la puerta delantera izquierda, y tardamos un montón en conseguirla, así que después conseguimos el panel, una parte de la puerta de abajo, no me acuerdo cómo se llama, y bueno, arreglamos eso y ya está, terminó. Se terminó la reparación de chapa y pintura. Y bueno, después de ahí terminó ese día, bueno, nos llegamos y lo tuve que guardar porque faltaba la parte de tapicería, pero esa parte fue mucho más complicada. Pero bueno, eso. Después llegamos, les contamos. Creo que no hubo mucho video ahí, ya que fue más borroso el tema de la tapicería. Y no sé, ustedes si tienen experiencia o algo, quieren contarnos alguna historia de como te estoy contando yo, donde tuvimos un montón de tiempo con un proyecto, dejanos tu comentario, te invito a que te suscribas, como te dije anteriormente. Mira, está bueno porque a veces te acordás y vos decís, mira, todo lo que pasé con este auto y te pone contento porque vos decís, mira hasta dónde llegué con este auto. La verdad que haber grabado todos los procesos fue bastante bueno. Y yo lo iba a subir, o sea, era para subirlo. Bueno, después tardó un montón, fui haciendo otras cosas. Y ahora, bueno, digo, vamos a ir subiéndolo. Así compartimos con ustedes. Si ustedes tienen historias o algo para contarnos, déjanos tus comentarios y nosotros lo leemos. Ya falta poco, no sé si se ve el tanque, está allá arriba, ya el contadito. Vamos a estar llegando en un toque. Si hay algún chico que no conoce, perfecto. Si no, bueno, decir, llegar al lugar, ahí y se termina el día. Ya con esto ya terminamos el día y nos vamos a tomar unos mates. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Sale mate? ¿Mate cocido? ¿Un yerbeado? Si tenés ganas de comentarnos dónde estás,
gustado el video. Hasta acá llegamos. Y bueno, gracias por mirar y nos estamos viendo. Chau, chau.